Bien, buenas tardes a todos. Soy Pedro García, soy CEO de Smart Fincas. Los que no me conozcáis, yo creo que la mayoría que estáis aquí seguramente que sí. Y hemos organizado en Smart Fincas el primer Afterwork. Ya lo veníamos haciendo en modo físico. De hecho, el último que teníamos organizado en Madrid lo tuvimos que suspender porque fue justo cuando se quedó el estado de alerta. Y este es el primero de los que tenemos preparados que vamos a celebrar vía online, ¿vale? Le hemos llamado en este caso Afterwork Smart Fincas con líderes del sector y pues creo que hemos podido conseguir tener 5 personas que por su estado, por el perfil de sus perfiles profesionales, nos pueden aportar mucho, tanto a despachos grandes como a despachos pequeños y, bueno, ver un poquito la sociedad desde su punto de vista por donde transcurre, ¿vale? El contenido de la reunión o del webinar lo vamos a dividir en 3 partes, ¿vale? En la primera parte en la que le vamos a consultar a cada uno de los panelistas, de los 5 que ahora yo os presentaré. Vamos a ver cómo han gestionado ellos estas últimas 5 semanas o cómo consideran que han tenido la implicación de las comunidades de propietarios. Nos vamos a centrar mucho en comunidades de propietarios también, ¿eh? Porque tenemos un panel preparado solo para alquileres. Entonces, ¿cómo han llevado estas 5 semanas sus despachos y sus entornos? La segunda parte, que será otra media hora aproximadamente, es cómo prevén las acciones futuras en la gestión de la administración de fincas y de las comunidades de propietarios. Y la tercera parte, y esto es muy importante, el chat de Zoom, bueno, pues para lo que lo estáis haciendo servir en este momento, para decir buenas tardes y demás, pero tenéis todos una aplicación que habéis recibido en el enlace donde os hemos dado la información de acceso aquí, que es smartfincas.com/afterwork/preguntas, y en esa aplicación, los que ya habéis podido entrar, lo que habéis hecho es indicar tanto en la inscripción como a través de esa aplicación qué temas queréis tratar y los demás los habéis ido votando y ya tenemos un pool de cuestiones que han recabado más votos y por tanto las que parece que tienen más ganas de comentarse, ¿vale? Y esa otra parte, en principio sería otra media hora, pero bueno, estamos abiertos a que si hay que alargar un poquito más. Las cervezas creo que llegan a las 8 y entonces nos dejará un poquito de juego aquí para poder hacer. Bien. Venga, yo lo que haré a continuación será presentar a cada uno de los ponentes y lanzarles un tema que ellos puedan ya comentar y debatir sobre la parte de su negocio que le afecta a ese asunto, ¿vale? Me gustaría presentar a Jorge García, es el CEO de Inmo. Inmo es un despacho de administración de fincas en Madrid, con diferentes oficinas y con bastante volumen de comunidades, con lo cual, tanto el hecho de tener diferentes oficinas como tener un grupo humano muy importante, pues me imagino que no ha sido tan sencillo como coger el ordenador el viernes aquel y decir, venga, va, mañana todo el mundo trabaja desde su casa, ¿no? Jorge, cuéntanos un poquito en Inmo cómo habéis hecho el tema de la gestión del teletrabajo y tener que llevar a vuestros equipos seguramente parte a casa y parte a la oficina. ¿Cómo lo habéis hecho esto, Jorge? Pues vamos a ver, o sea, algo que yo creo que nos ha enseñado el virus en cuanto al teletrabajo es, por una parte, que es posible, que yo creo que es algo que nos hubiese costado asumirlo de antemano, y por otra parte que es bastante complicado de mantener los niveles de productividad que tienes en el despacho, ¿no? Y a los hechos me remito. Yo estoy ahora mismo en la oficina porque volví ayer, porque notaba que ya me hacía falta, ¿no? Entonces, aparte de esto, básicamente yo creo que hay 3 factores muy relevantes que impactan ese nivel del teletrabajo, ¿no? El primero es los sistemas. Al final, el día a día del administrador, como todos sabemos, pues no nos permite dedicar el tiempo que nos gustaría a implementar pues, mejoras en la infraestructura del propio despacho, cosas como voz IP, centralita virtual, sistema de gestión en la nube, archivo digital y demás, son cosas que hacen que pasar de la noche a la mañana de trabajar en la oficina a trabajar en casa, pues sean algo más anecdóticas, ¿no? Y no haga falta andar pues con el ordenador a cuestas, como hemos visto en muchos lados, o trabajando a través del TeamViewer, que es bastante incómodo, ¿no? Entonces, respondiendo a tu pregunta, a nosotros, del momento pues que se decretó el confinamiento, básicamente de un día para otro, pasamos todos los empleados a trabajar desde casa, y esto lo logramos porque, bueno, pues teníamos una preparación relevante en cuanto al tema de sistemas, ¿no? El segundo factor que yo creo que impacta bastante este rendimiento que se puede tener en el teletrabajo
son las herramientas con las que cuenta el despacho. Al final, el uso de soluciones digitales que eviten o minimicen el uso del papel y los desplazamientos son clave en momentos como este, ¿no? O sea, dentro del sector podríamos estar hablando pues, de tu agregador financiero mismamente, de un postal 24 horas que te permita hacer envíos de comunicaciones desde casa, el uso de correos online para burofaxes, registro de la propiedad online, certificados digitales y demás, ¿no? Entonces, el que no haya tenido tiempo para implementar este tipo de herramientas de antemano, pues en estas semanas lo va a pasar peor que el que cuente con todo este set de herramientas, ¿no? Y por último, el tercer punto, que para mí probablemente sea el más relevante y el más complejo de implementar, son los procesos, ¿no? Al final, mientras estamos todos en el despacho, todos juntos, pues es más fácil coordinar las actividades del día a día. Sin embargo, cuando cada uno está en su casa haciendo las cosas un poco más a su manera, pues el tema se complica. Nosotros en Inmo tenemos ahora mismo 15 oficinas y hemos pasado a tener, entre comillas, 120 oficinas, ¿no? Que son los hogares de los empleados. Si no tuviésemos sistemas de trabajo comunes, procedimientos estandarizados, sobrellevar esto sería muy, muy complicado, ¿no? Entonces, nosotros, ¿qué estamos haciendo en estos días que se salga un poco de lo normal o de lo que hacíamos antes? O sea, lo primero, básicamente estamos tratando de estar incluso más cerca de nuestros clientes de lo que estábamos cuando estábamos presencialmente, que al final para nosotros es una máxima de gestión, ¿no? O sea, estamos proactivamente llamando semanalmente a cada uno de los presidentes pues, para asegurar que está todo bien, ponernos a su disposición. Estamos adicionalmente también llamando selectivamente a determinados vecinos que sabemos pues, que están más solos, que son mayores, que son más vulnerables, para hacerles algo de compañía también en estos momentos complicados y cumplir también un poco una labor social del administrador que es importante, ¿no? De hecho, en línea con esto, hemos patrocinado recientemente una plataforma que se llama Te Ayudo, de cooperación vecinal, pues por ejemplo, para subir el pan o medicamentos a gente mayor que no puede salir de casa, sacar al perro de los vecinos que no puedan, etcétera, ¿no? Entonces, de hecho, el INACON se ha encantado después del webinar, pues pasarle el contacto de la persona que lleva esta iniciativa a cualquier administrador que nos esté viendo y le parezca interesante. Luego, por otro lado, lo que hemos hecho es avanzar mucho con ese proceso de digitalización en la administración de fincas, que es un proceso lento pero implacable. Justo la semana pasada lanzamos nuestra aplicación móvil en la que llevamos bastante tiempo trabajando, con muy buena aceptación por parte de los clientes. Hemos tenido unas 1000 descargas en los primeros días y he recibido comentarios muy positivos de los vecinos. Pues bueno, al final en estos tiempos, digamos, la inmediatez y la accesibilidad de la información cobra especial relevancia, ¿no? Entonces, bueno, en resumidas cuentas, yo creo que estas situaciones excepcionales al final lo que ponen de manifiesto es la importancia que tiene la gestión del despacho, más allá de la gestión de los clientes, que evidentemente la gestión de los clientes es lo primero, pero al final ese día a día frenético del administrador muchas veces no nos permite dar un paso atrás y coger una visión un poco más amplia de dónde estamos y de nuestros despachos e invertir pues, tiempo y recursos en mejorar pues, infraestructuras, sistemas y demás. Perfecto, perfecto, Jorge. Te has comido casi los minutos del segundo panel, ¿eh? Esto aquí vamos a tener que dar y quitar minutos como en los debates electorales en la televisión. Bueno, bien, perfecto, Jorge. Mil gracias. Oye, pregunto a continuación, o presento a continuación, Carlos Subirá. Carlos Subirá es socio y el director de expansión de Fincas Feliu, que es un despacho de Barcelona con, creo que este año hacéis 80, ¿no? ¿80 años? Sí. El año 40, 80 años. Y Carlos, me gustaría que nos contaras, tú que has trabajado bastante durante un montón de años haciendo juntas de propietarios, cómo en Fincas Feliu habéis abordado la problemática desde el momento en que se hace el estado de alerta. ¿Qué habéis hecho con las juntas que tenías convocadas? ¿Qué habéis hecho con los acuerdos que estaban ahí colgados, pendientes de esa reunión que se iba a celebrar? ¿Qué habéis hecho con vuestro calendario de previsión de juntas del mes de marzo, del mes de abril, del mes de mayo? ¿Vale? Es decir, hoy han suspendido los Sanfermines, que falta todavía más de 2 meses. ¿Cómo habéis hecho vosotros en estas 5 o 6 semanas con esas juntas? Venga, buenas tardes a todos y Pedro, gracias por invitarme a que Fincas Feliu pueda participar de este acto, ¿eh? Realmente interesante. Bueno, nosotros lo que hicimos justamente cuando apareció toda la problemática del COVID y nos planteamos cómo llevar el tema de aquellas reuniones que habían estado convocadas y que se tenía que plantear si las suspendíamos, no las suspendíamos o si
las hacíamos de alguna manera que hubiera la mínima afectación posible para proteger ya no solo a nuestros empleados, sino a todos los vecinos del inmueble. Incluso antes de que saliera el Real Decreto 1020 del 27 de marzo, desde FELIU, ya con todos los oficiales administradores de nuestro despacho y la dirección de la empresa, decidimos contactar con todos los presidentes a fin de efectos de proponerles suspender estas reuniones. La respuesta de la mayoría de los presidentes fue efectivamente suspenderla e intentar ver qué alternativas había, ¿no? La alternativa que hemos utilizado a partir de que se han suspendido todas las reuniones es intentar buscar la manera de poderlas hacer online. Ya hemos hecho alguna reunión online con éxito, nos ha funcionado bien. Siempre dependerá del tamaño de la comunidad, pero bueno, lo que vamos a hacer, como preveemos que la apertura a poder reunirse los vecinos en una sala del despacho o en la misma finca o en cualquier otro lugar va a ser, yo creo que complicado, y esto se va a alargar pues, posiblemente hasta septiembre, octubre, yo creo que incluso más allí. Fincas Feliu está trabajando para empezar a hacer las reuniones, todas aquellas que se puedan por su dimensión, de forma telemática. Ya hemos hecho alguna, y aparte de las reuniones que ya se han tenido que suspender, que serán las primeras que retomaremos, como bien ya se indicaba en el decreto, lo que estamos haciendo es, la operativa de FELIU sigue su día a día a través del teletrabajo, se van haciendo los cierres anuales de cada una de las comunidades, se revisa por el oficial administrador, se pone a disposición del presidente, y cuando el presidente ve las cuentas, lo que hacemos es enviar las cuentas, enviar todo igual, menos la convocatoria, para que ellos ya tengan la información, y a partir de aquí empezar a retomar lo que son las juntas telemáticas. Nos hemos planteado incluso comunidades, que seguro que todos llevamos alguna, pues que puedan pasar de los 100 vecinos, ¿no? Y si en una reunión de 100 vecinos se te presentan pues 40, 50, 60 vecinos, ¿cómo gestionas realmente una comunidad de esta manera de forma telemática, ¿no? Lo estamos trabajando, lo estamos preparando y empezaremos por las fincas de menos volumen de propietarios, pero seguiremos con todas ellas. No hay otra solución. Pasamos a la reunión telemática totalmente. Perfecto. Entiendo, Carlos, que previamente a este estado no habéis celebrado habitualmente reuniones telemáticas, a pesar de que en Cataluña la ley sí que lo permite. No, nos lo habíamos planteado muchas veces, ¿eh? Yo siempre en el despacho les digo que para mí el futuro de las reuniones de vecinos tiene que ser más telemática que presencial, ¿eh? Por conciliación familiar de nuestros empleados, incluso para facilidad de poder hacer una reunión. Yo puedo asistir a la reunión de mi casa desde la oficina, desde mi segunda residencia, desde donde esté, ¿no? Y no las habíamos llegado a poner en marcha, pero bueno, esta situación nos ha dado la oportunidad de decir empecemos, ¿no? Y ya Correcto. Muy bien. Bien, seguimos y ahora le doy pie a Carmen Suárez, es administradora de fincas en Tenerife y además es la presidenta del Colegio de Administradores de Tenerife, y por la peculiaridad de Tenerife, yo me gustaría, Carmen, saber cómo en tu despacho, o cómo, si puedes comentar de cara a compañeros colegiados de Tenerife, qué problemática han tenido ellos igual, cómo gestiona de diferente manera un administrador como hemos tenido ahora, Jorge o Carlos en Barcelona, cómo lo gestionáis en una zona netamente turística, netamente de segunda residencia, donde además hay un volumen de extranjeros importante. ¿Qué problemáticas habéis encontrado en esa situación? Y sobre todo, en esos edificios, ¿qué hacéis ahora cuando tenéis un problema de una urgencia, una incidencia urgente? ¿Cómo lo hacéis en vuestro despacho? Pues mira, primero darle las buenas tardes a todos, y a ti, Pedro, las gracias por haberme llamado para participar en este evento. Que así nos podemos ver muchos compañeros y trasladarnos cuestiones que nos preocupan a todos, porque la verdad es que estamos trabajando y no sabemos muy bien qué es lo que va a pasar, si lo estoy haciendo bien, si estoy dentro de la legalidad o no, etcétera. O sea que te doy las gracias por ello. En cuanto al tema de las incidencias, como bien dice, yo administro en zonas residenciales, primera vivienda, porque prácticamente mi cartera está en el centro de la capital, ¿vale? Pero sí que tenemos pues muchos compañeros que llevan las comunidades de propietarios en la parte turística. Como todos saben, los turistas se han tenido que marchar de la isla, muchísimos turistas desafortunadamente, los hoteles están totalmente cerrados
y los únicos que han quedado son los que tienen residencia y pueden permanecer aquí. Comentarte que en cuanto a incidencias han sido las mínimas, la verdad es que la gente se está portando fenomenal, han sacado la humanidad que llevaban dentro y la verdad es que la gente está ayudándose mucho unos a otros, como decía también Jorge, en ese papel también estamos nosotros, ¿no? De poder ayudar a aquellas personas que ahora mismo pues no pueden valerse por sí mismas, se está ayudando muchísimo y evidentemente incidencias urgentes las que hemos tenido se han tenido que resolver, pero han sido tonterías, o sea, a lo mejor una tubería que se ha roto y demás, televisiones, algo de electricidad y demás. Pero en los edificios grandes, como hay menos gente, lo que comentábamos de segunda residencia, pues ahí afortunadamente pasan menos cosas porque no están los propietarios. Y en los edificios residenciales la verdad es que han sido muy pocas cosas. Si es verdad que a nivel de comunicación no hemos parado de decir por televisión, radio, por comunicados, hemos empapelado los edificios y demás, que por favor que utilicen bien todo lo que son los baños, las cocinas, desagües y demás, para evitar estos problemas, que en estos momentos es más complicado de solucionarlo, pero la verdad que ha estado genial. No ha habido mayor problema. Perfecto, perfecto. Muy bien, muchísimas gracias, Carmen. Venga, presento a continuación a Andreu. Andreu Abelló es el director de comunidades de Fincas Forcadell. Fincas Forcadell es un despacho de bastante volumen con sede en Barcelona ciudad, todo que tiene delegaciones por diferentes, creo que tiene delegaciones además de Barcelona provincia, Mallorca, creo también alguna por la zona de Andalucía. No me gustaría entrar en la problemática o en la casuística, como por ejemplo decía antes Jorge, de las diferentes oficinas, pero sí en cuanto al volumen vuestro y vuestra estructura de diferentes oficiales que llevan cada uno de ellos su cartera de sus 80, 100 comunidades. ¿Cómo habéis gestionado y cómo os habéis encontrado en la aplicación de los decretos y las normas que iba marcando tanto Sanidad como el Gobierno, como la Generalitat, a nivel de que los propietarios no podían utilizar el parking o el terrado para hacer entrenamientos y para hacer allí fiestas? ¿Os habéis encontrado con problemática o habéis tenido que llamar la atención? ¿Os ha venido mucho este problema o los vecinos lo han resuelto? Bueno, primero de todo, buenas tardes a todos y gracias por tu invitación, Pedro. La verdad es que en los despachos como el nuestro, que son despachos grandes, hay que tener normalmente los protocolos bastante bien definidos. Entonces, en base a esto, la irrupción de esta pandemia, con todo y que a todo el mundo ha pillado desprevenido por ser una cosa excepcional, hemos conseguido que todo el mundo en su casa pueda trabajar y teletrabajar de una forma bastante controlada y bastante efectiva. A partir de aquí, todo ello es merced a las reuniones periódicas que mantenemos con los administradores, con las diferentes carteras y con los equipos de contabilidad o con los equipos de tramitación de las incidencias, que son básicos para nosotros, y en base a ello hemos podido adoptar una política de pedagogía, es decir, la base de conseguir los retos que este COVID nos propone y que toda la gente se implique un poquito es la pedagogía. Es decir, como bien apuntaba Jorge, es mandar circulares, mandar comunicados, llamar a los presidentes, organizar bien el trabajo, tener la digitalización de los documentos controlada, poder que la gente acceda a través de la web a cierto tipo de información que de otra manera sería complicada, y tener una perspectiva un poquito global de lo que la situación significa. Evidentemente a todos nos ha pillado de sorpresa, más cuando teníamos juntas convocadas, ¿no? Como decían los compañeros. En el ámbito de las juntas, lo primero, a raíz del decreto del 27 de marzo, todos lo que hicimos fue intentar aprovechar la suspensión de plazos, pero todo ello ha ido derivando en que hay una serie de juntas pues, que hemos tenido que hacer. Evidentemente, a través del teletrabajo y a través de los medios digitales podemos convocar algunas reuniones en dos capítulos, te diría. El primero de fincas que no sean muy pobladas, porque hay una serie de requisitos que luego entiendo que entraremos más profundamente, y luego ver qué tipo de acuerdos y de medidas se adoptan.
porque en el capítulo, que luego también podemos entrar, de obras, evidentemente hay algún tipo de obras que se pueden ejecutar, otro tipo que tiene que estar muy controlado y otro tipo que no se pueden ejecutar. Pero ya te digo, lo principal que hemos hecho nosotros es poder arrastrar todo el know-how de la empresa a las casas de todos los administradores y de todo el equipo, que lo principal, evidentemente, lo que está aquí es la salud en juego de las personas. Muy bien, perfecto. Gracias, Andreu. Bien, y presento al último panelista, que es Lluís Sisquella, que es CEO de Grup Sisquella y que, bueno, pues nos vamos a tener el placer de disfrutar de su experiencia. Lluís tiene un par de particularidades con respecto al resto de panelistas, y es que él tiene un despacho bastante grande también, como el resto, con diferentes oficinas y delegaciones, ¿vale? Pero ni él está de pleno en el área de administraciones o en el área de fincas, y además su despacho es multifuncional. Luis, ahora nos cuentas un poquito porque gestionáis tanto tema inmobiliario desde el punto de vista de alquileres y comunidades, pero también tocáis temas de asesoría de empresa, ¿vale? Y entonces a mí me gustaría también saber a ese cliente, que además seguramente lo habéis tratado o habéis tenido que gestionar temas similares, ¿no? Ese cliente que no es solo de una comunidad, sino que es un cliente al que le lleváis la empresa, las nóminas. ¿Cómo habéis gestionado vosotros la nueva situación de que el cliente no puede venir a la oficina, de que os tiene que llamar por teléfono? ¿Cómo habéis derivado, cómo habéis conseguido, si es que lo habéis conseguido, mantener el correcto estado de atención al cliente para que el cliente no se sienta que, oye, el administrador me ha dejado tirado y ahora no puedo llamarle, ni me dice que le mande un correo que ya me contestará? ¿Cómo lo habéis hecho esto, Sisquella? Bueno, de entrada, agradecerte la invitación, que contarás con nuestro grupo, Pedro, y bueno, y buenas tardes a todo el mundo. A ver, sí que es verdad que tenemos un despacho pluridisciplinar. Nosotros trabajamos tanto lo que es la administración de fincas como la asesoría de empresas, como la propiedad de seguros, y nos encontramos que cuando en el momento del confinamiento, bueno, evidentemente todo el mundo fuimos enviando a todo el mundo para casa. Pensar que tenemos el departamento, por ejemplo, para que os situéis, el departamento del área laboral fue el que se le vino más avalancha de trabajo, porque evidentemente en laboral, pues todo el tema de los ERTEs de los trabajadores ha sido tremendo. Hemos tenido la gente, claro, tienes una estructura de capacidad para servir. Nosotros llevamos alrededor de 5.000 nóminas, 1.000 empresas, de las cuales 550 tienen nómina, los otros son autónomos. Entonces, en ese caso, nos hemos encontrado pues que de repente nos vino un colapso de trabajo. Eso quiere decir, enviar a la gente a casa, la fuimos enviando paulatinamente, sobre todo el departamento laboral, que tenía más problemas de avalancha. Los estamos despachando sin problemas a todo el mundo a través bueno, como todos vosotros, pues lógicamente todos tenemos unas plataformas de telefonía IP que nos permite que hoy en día estés donde estés, todo el mundo tiene su extensión en casa, ya está su ordenador conectado y en plataforma web a través del proveedor de soft de la asesoría de empresas, que es web, pues trabajamos de todas las casas con la misma velocidad, ¿no? Entonces estamos sirviendo realmente a través, básicamente, correo. El teléfono sigue existiendo. Allí es donde ha habido más avalancha en la parte laboral, y después en la parte de la gestión de la tramitación de todas las ayudas de autónomos, que es el siguiente problema después de los ERTE, fue los autónomos. Claro, viéndolo así, ¿qué nos ha pasado a nosotros a nivel de grupo? Que justamente el área que ha bajado un poco el trabajo ha sido administración de fincas, justamente, sobre todo la parte de comunidades. En cambio, la parte vertical ha sido la parte que después entró todo el tema de negociaciones de alquileres, que también los que lleváis vertical sabéis que después viene el problema de los alquileres. Que realmente, ¿qué nos ha llevado esto? A entender que es un cambio este mundo cambia. Está clarísimo que ha cambiado, ya lo teníamos un poco previsto, y teníamos un plan estratégico de crecimiento donde ya hablábamos mucho de flexibilidad, de movilidad de los trabajadores, de la flexibilidad de no presencial. Y entonces, ¿qué ha pasado? Pues que nos ha acelerado, esta revolución tecnológica nos la acelera. O sea, todo lo que ha dicho Jorge de inicio, o Carlos, pues es así. Nos han acelerado el proceso de lo que ya estábamos pensando, ¿no? Entonces, está claro que en comunidades, el no tener en estos despachos, yo solo tengo 4 despachos, estoy en la área de Vallés, pero al no tener presencial ha bajado un poco el volumen de trabajo de los agentes. Porque cuando tienes presencial, pues, y estás en zonas céntricas de los municipios y tienen costumbre, claro, llevas carteras de gente
muy mayor, porque son comunidades de todavía. Nosotros somos un despacho también como el de Carlos, pues de 81 años de vida, por lo tanto tenemos comunidades muy antiguas. Entonces, esta gente mayor es la que te viene más al despacho. En San Cugat, por ejemplo, no. En San Cugat la gente es más joven, porque es un municipio donde entramos más tarde, y entonces la manera de trabajar con la gente, el cliente de San Cugat, es una manera siempre más por correo, más digamos, desde el punto de vista más online, ¿no? El problema principal lo teníamos que pasar en Sant Joan, pero lo que ha pasado en Sant Joan de Ripollet y en Montcada, que son los otros municipios, es que aquí nos ha bajado el ritmo, ¿eh? Entonces, la gente ha hecho mucho caso, salen menos de casa, hay menos incidencias, se están tratando las urgentes y tal. O sea, yo os diría como resumen que es un cambio tremendo, pensando ya que quedará mucho y mucha gente, ya estamos pensando en la recuperación, en que ya no vuelvan muchos a venir al despacho y que puedan quedarse en casa algunos días. Porque la productividad en este sentido a mí, en el área de administración me ha mejorado, ¿eh? En el área de administración. Perfecto, perfecto. Muy bien, con esta intervención de Judith cerramos un poquito esta primera parte, que hablábamos de lo que nos ha pillado a los despachos con esta situación, ¿vale? Recuerdo a los asistentes que en este momento estamos en 174. Ha habido momentitos que ha habido gente que ha subido y bajado. Me estoy dando cuenta de que hay gente que me está mandando mensajes ahora de que Zoom parece ser de que hay empresas que lo tienen capado. Bueno, ahí evidentemente hay algún sitio donde no vamos a poder llegar, ¿no? Bien, la segunda parte, os recuerdo a todos los que estáis asistiendo que a través de la plataforma de preguntas que tenéis en el correo que os hemos enviado, podéis estar realizando todas las preguntas, temas que queráis. Sobre todo importante para ayudarnos al trabajo, vigilar primero si ya hay alguna pregunta que ya está hecha, las podéis ordenar por votación y así simplemente si un tema lo queréis tratar y ya ha habido algún compañero, algún asistente que lo ha hecho, le marcáis un me gusta y automáticamente se nos va a posicionar arriba, ¿vale? Bien, vamos a ir ahora con la segunda parte, es decir, no sabemos todavía cuándo, se está acercando ya, pero sabemos que va a haber un post-COVID, ¿vale? Es decir, un post-COVID en el que vuestros empleados ya podrán volver a estar otra vez en las oficinas, posiblemente durante un periodo de tiempo con o no distanciamiento entre puestos de trabajo. Vuestros despachos ya podrían estar abiertos y venir personal a vuestros despachos, etcétera, ¿vale? Teóricamente ya se podrían celebrar juntas de propietarios. Vamos a ver un poquito todo esto, cómo lo tenéis previsto o cómo habéis pensado en vuestros despachos que lo vais a gestionar, ¿vale? Bien, también lo hemos dividido en 5 apartados para cada uno de vosotros y me gustaría que Andreu de Fincas Forcadell, de Forcadell, nos comentara. En breve los edificios vuestros que administráis van a tener apertura de espacios comunes. Es decir, ahora en este momento los espacios comunes de los edificios son exclusivamente para el tránsito entre la calle y la propiedad privada, pero dentro de poco esas pistas de pádel, esos parques infantiles dentro de una zona comunitaria, esas piscinas van a poder empezarse a regular. ¿Vosotros habéis previsto que más allá de lo que seguramente el BOE a las 12 de la noche dirá con ambigüedad alguna cosa? ¿Habéis previsto en vuestros despachos, en tu despacho, entre tu equipo y tu cartera, qué vais a hacer con esa nueva situación de esas comunidades? Sí, es evidente que de la misma manera que cuando irrumpió el COVID-19 fue un reto llevar todo el trabajo que hacíamos en los despachos a casa, ahora con el desescalamiento de las medidas es un reto volver a los despachos e informar a todos los clientes, como bien dices, de las nuevas mecánicas. Evidentemente los usos y los espacios comunes, en primer lugar, son los espacios de encuentro de la comunidad. Estamos hablando de zonas ajardinadas, estamos hablando de piscinas, estamos hablando de zonas deportivas, estamos hablando del ascensor, que es lo más utilizado y lo que al día a día pues, puede resultar un poquito más, ¿cómo diría yo? No peligroso, pero cuando se encuentran dos personas en un ascensor, pues puede ser un poquito violento, más que nada por toda la psicosis, ¿no?, que nos ha trasladado esto. En esto entiendo que, aparte de las normativas que dicten los estamentos oficiales, y la tecnología también nos puede ayudar. Por ejemplo, por decir alguna cosa, se está estudiando también, o ya hay propuestas serias y directas de que se podría instalar en un ascensor fluorescentes de luz ultravioleta, que teóricamente desactivan el virus, con lo cual habría tranquilidad en esa zona. Se podrían hacer
tablas de usos de, por ejemplo, las pistas de pádel, evidentemente respetando las distancias, porque volvemos a decir, es decir, cada persona es dueña de sí misma y de lo que le envuelve. A partir de aquí, entiendo que jugar una partida de pádel 4 personas es complicado. 1 contra 1 sería otra cosa, ¿no? Por poner un poquito el tema de deporte. El uso de la escalera, el uso del terrado, el uso de los vestíbulos, evidentemente allí nos cruzaremos todo el rato. A partir de aquí hay que guardar la distancia, hay que guardar el 1,5 metros, los 2 metros. Entiendo que no se tiene que perder la cordialidad ni nada, pero evidentemente respetando todo esto. Seguiremos informando puntualmente a las comunidades y seguiremos haciendo tablas de usos de todo. ¿Podemos regular las piscinas? Sí. ¿Podemos regular las zonas comunes? Sí. Lo que no podemos regular es el uso del ascensor o el uso de la escalera. En principio, y hasta que no se desmienta, no hay evidencia de que el COVID-2019, igual lo desmienten de aquí 5 minutos porque la ciencia evoluciona de un minuto a otro, se pueda propagar entre los seres humanos a través del uso de las piscinas. Pero sí que será muy conveniente hablar con las empresas de mantenimiento, con los presidentes, con los usuarios, para que las operaciones de mantenimiento y desinfección de esas piscinas se hagan correctamente, se ponga cloro, se ponga bromo, etcétera, 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 etcétera. De la misma manera que los pasos de las zonas comunes de grandes urbanizaciones o de fincas más pequeñas, evidentemente también se tienen que desinsectar periódicamente, lo cual no quiere decir que poco a poco vayamos volviendo a la normalidad. Y en cuanto a las juntas de comunidades cuando volvamos, pues habrá que ver cómo disponemos los espacios para que la gente no esté junta, tanto en las salas de los despachos como si alquilamos cualquier sala para poder celebrar las reuniones. Perfecto, perfecto. Muy bien. Una de las problemáticas que nos va a quedar el post-COVID, no solo en las comunidades, sino en la sociedad en general, es que la tasa de paro tiene un reflejo rápido y evidente en la situación económica de los propietarios, de los ciudadanos, vaya. Esos ciudadanos que son propietarios, seguramente, Jorge, tú prevéis en INMO que esos propietarios, esas comunidades donde están esos propietarios, donde puedan pasar situaciones económicas complicadas, os puedan venir al administrador, como nos vinieron hace 10 o 12 años con la otra crisis, a decir, oiga, me parece muy bien que haya negociado usted con el seguro, para que el seguro nos baje la prima, o con el del ascensor, pero ¿y qué pasa con sus honorarios? ¿Vale? ¿Prevéis que en INMO que os puedan venir los clientes con eso? ¿Lo tenéis preparado el contraataque? Y en el caso de que eso pueda afectar a la rentabilidad del negocio o la rentabilidad del área de comunidades, ¿cómo vais o cómo pretendéis que eso, o cómo esperáis, en lo medida de lo que lo puedas contar, gestionarlo dentro de INMO? Vale, sí, o sea, como dices, al final, o sea, esta crisis sanitaria, antes o después, pues desembocará en crisis económica y esto, pues, por desgracia, es un escenario bastante idóneo para la competencia desleal y la bajada generalizada de precios, ¿no? Esto yo creo es una certeza, pero es algo que los administradores que tenemos, digamos, una base fidelizada de clientes, en principio no debemos temer excesivamente por 2 motivos. El primero, mirando números de la anterior crisis de 2008-2011, vamos a ponerle, los nuevos precios ofertados a comunidades en este periodo fueron en torno a un 20% inferiores más o menos a la media de los años anteriores y la rotación de comunidades subió pues de un 6% más o menos a un 10% de media. Entonces, esto al final implica que el sector decreció un 2% anual por tema de precios y adicionalmente un 1% más o menos por tema de volumen, es decir, por comunidades que dejaron de tener administrador para autogestionarse. Esto al final, el impacto de esto es, pues en el administrador medio que tenga una cartera de 120.000 euros anuales, pues perdió 3.600 euros anuales, que no tienen nada que ver con el impacto que tuvo esa crisis sobre el resto del sector privado, ¿no? Entonces, digamos, esto pone una vez más en valor uno de los mayores tesoros que tenemos en la administración de fincas, que es esa recurrencia y resiliencia de nuestros ingresos, incluso ante adversidades tan grandes como las que tenemos ahora, ¿no? En línea con esto también, como decía antes, el que tiene una cartera fidelizada y presta sobre todo servicios de valor añadido, yo creo que puede argumentar bastante bien sus honorarios frente al administrador que viene tirando los precios. Al fin y al cabo, los honorarios del administrador vienen siendo un 5% de media sobre el presupuesto de la comunidad y un buen administrador en tiempos de crisis especialmente pues puede sacar fácilmente un 10-15% de ahorro sobre el presupuesto
renegociando contratos de mantenimiento, recobrando morosos y demás, ¿no? Entonces, un administrador que te entra con precios de 3 euros por vecino mes en una comunidad mediana, realmente pues todos sabemos que no puede hacer nada por bajar ese presupuesto, porque básicamente a ese precio no hay tiempo material que dedicarle a la comunidad, ¿no? Entonces, aquí entra, yo creo, en juego también el papel fundamental de los colegios, que tanto nos están ayudando, la verdad, en estos momentos de crisis, de concienciar a los clientes del valor que tiene un buen administrador y del riesgo que es tener un administrador, vamos a llamarlo low cost, ¿no? Si bien es cierto, o sea, en línea con esto, cualquier entorno de presión sobre precios, las empresas que se reinventan y operan de manera más eficiente, pues salen reforzadas de estas crisis, ¿no? Al final, el precio no es algo que nosotros pactemos, sino es simplemente pues, el coste que tiene la administración más un margen. Y sobre ese coste hay muchas maneras de impactar sin tocar o incluso incrementando la calidad, ¿no? Básicamente, como decía en mi anterior intervención, procesos y tecnología siempre acompañados sobre una base que es crítica de conocimiento del sector y calidad del servicio, ¿no? Entonces, yo creo que como decías, vamos a tener esa presión de precios, pero bueno, eso también nos va a ayudar a nosotros a reinventarnos, a ser más eficientes y bueno, creo que al final el impacto incluso puede ser positivo a medio y largo plazo. Perfecto, perfecto. Muy bien. Vamos a darle paso ahora a Carmen y me gustaría que Carmen, claro, ahora Carmen tiene aquí dos gorros, dos sombreros, uno el de administradora de fincas de Tenerife, pero también otro en su posición institucional por ser presidenta del Colegio de Tenerife y por tanto miembro del Consejo General y saber un poquito o estar en el día a día, digamos, de la evolución sobre el trabajo que está haciendo el Consejo en respecto a los cambios legales que se querían proponer para la gestión de comunidades de propietarios. En Cataluña, los administradores de Cataluña jugamos con un poquito de ventaja porque en Cataluña tenemos una legislación que en parte nos permite hacer ciertas cosas. Carmen, a mí me gustaría saber, llevamos muchísimo tiempo el Consejo, la Comisión Jurídica del Consejo sobre este tema, trabajando, pero la realidad es de que la ley de propiedad horizontal con algún cambio es la que tenemos hace muchísimos años. ¿Tú crees, Carmen, que en la situación del COVID que nos ha llegado ahora aquí a España, bueno, a todo el mundo, claro, ¿tú crees que va a permitir o va a conseguir que el legislador escuche ya la voz de los administradores de fincas con respecto a la experiencia que tenemos de las necesidades de las comunidades para que el legislador escuche y diga, oye, pues venga, vamos a aplicar cambios, que luego entraremos en alguno de ellos, principalmente, por ejemplo, el tema de juntas? ¿Tú crees que ese borrador vamos a conseguir que ahora el legislador llegue un momento en que cuando esto cambie nos escuche? ¿Cómo lo ves? Yo espero que sí. Yo creo que la etapa que estamos viviendo ahora es una oportunidad para ello, porque es el momento de hacer esa presión entre todos, ¿no? Desde el Consejo General llevan ya mucho tiempo intentando hacer modificaciones de la ley de propiedad horizontal y yo creo que, como les decía, ahora es el momento, es nuestra oportunidad, aprovecharnos de esta situación. Estamos todos, bueno, menos Cataluña, en la misma situación. que hacemos con todas las juntas que hemos dejado de hacer durante este mes y medio? ¿Qué va a pasar con las juntas futuras? Como bien decían antes los compañeros, pues si tienes un despacho pequeño y una sala de juntas pequeñas, ahora yo, por ejemplo, ni se me ocurre celebrar una junta de propietarios en mi sala de juntas, porque sería claro. Lo peor, ¿no? Salimos ahí todos infectados. Entonces, claro, tenemos que cambiar la mentalidad rápido porque así nos lo pone en el tiempo y debemos de aprovecharlo. Incluso nos hemos planteado, hablando con compañeros y demás, a lo mejor hasta nos sobran despachos. Ahora con el teletrabajo, pues hay determinadas personas que funcionan muy bien con el teletrabajo, otras funcionan peor. Hay que tener en cuenta ahí el tema de la conciliación familiar. Si tienes niños pequeños en casa, el teletrabajo es un poco más complicado porque te quita mucho tiempo, baja productividad, no te puedes concentrar y demás, pero hay momentos en que sí, y despachos en que sí cabe hacer todo teletrabajo, por lo tanto, a lo mejor sobran despachos. Es decir, ahora estamos en un momento de cambios y es una oportunidad que debemos aprovechar. Y como me preguntabas por el tema del consejo,
desde el Consejo se ha hecho un escrito al Gobierno central planteándole pues cuestiones y las oportunidades que debemos de nosotros todos los colegiados, los 15.000 colegiados, apoyarnos y sobre todo para hacer este cambio y poder celebrar las juntas de propietarios telemáticamente. Una de las cuestiones que yo la pondría en el principio de la cúspide. Aparte se le plantean otras cuestiones al gobierno central, porque yo creo que la más importante ahora mismo sería cómo resolver este tema de las juntas de propietarios y que tengamos pues un marco legal que nos ampare, evidentemente. Perfecto, perfecto. Yo además creo, Carmen, de que tú eres pionera en el tema de la conciliación laboral. Eres una de las pocas presidentas de colegios que eres mujer y que por tanto además pues llevas tu voz a tus colegiados tinerfeños más a tu voz cuando participas en el consejo. Ojalá que consigamos que este cambio permita por fin que un administrador de fincas en horario normal, pues a las 6 de la tarde, una hora menos en Canarias, se vaya a su casa y finalmente consigamos que la conciliación familiar, que seguramente las mujeres son las que más habéis conseguido empujar a este cambio, en esta profesión consigamos que los propietarios entiendan que también somos personas y que, jolín, que hasta las 6 de la tarde, desde las 8 a las 9 de la mañana, pues ya es suficiente para decir que las juntas tendrían que buscarse otra manera y a lo mejor la ley permite que haya ese cambio y aprovechamos el cambio que el COVID nos está trayendo. Exacto, yo creo que aunque sea de forma obligada, que los tiempos que nos han marcado, pero como decía, es nuestra oportunidad en teletrabajo, si funciona, sí es más complicado cuando tienes niños en casa, porque ahora los niños los tienes también en casa, no es que estén en el colegio y puedas hacer teletrabajo en tu casa, te puedas concentrar y producir, o sea, es que ahora tienes también que sacar de tu tiempo para hacer teletareas. Entonces, claro. El tema se complica un poco más, pero yo abogo porque sí, por la conciliación familiar yo creo que a partir de ahora se va a dar muchísimo más. Vamos a ponernos todos detrás tuyo a empujar a ver si conseguimos que esto ya, la sociedad cambie esa situación. Muy bien, Lluís, a mí me gustaría una pincelada, ya te he adelantado Carmen, Lluís. Lluís, si es que ya tenéis varias oficinas, tenéis un montón de gente, las diferentes áreas. Ahora, como antes comentábamos, todo este personal mayoritariamente está trabajando desde sus casas y seguramente tú y tu equipo directivo os habéis dado cuenta de diferentes perfiles, ¿no? Del perfil que se ha ido para casa y ni se ha dado cuenta de que estaba ahora trabajando desde casa, o el perfil que cada día tiene un problema de que se le ha olvidado la contraseña, de que el router no le va, toda esa problemática, ¿no? A mí me gustaría que plantearas un poquito o que comentaras cómo tú, como CEO de una empresa de este nivel, ¿cómo ves el post-COVID a nivel de los equipos? Y me gustaría enfocarlo en dos cuestiones. Es decir, puede que alguien de las personas, o un perfil de personas, ahora lo valores menos porque digas, ostras, esta persona si no trabaja con la fotocopiadora delante no es capaz de ser productiva. O lo contrario, puede ser que a partir de ahora te puedas plantear el que alguien pueda hacer teletrabajo aunque sea parcial, ir a tu oficina a trabajar el martes y el resto de los días estar trabajando desde su casa, o incluso contratar a una persona que está alejada. Antes comentábamos, cuando estábamos haciendo el café antes de abrir la sala, de personas que puedan estar incluso fuera de España haciendo trabajos en tu oficina. Eso lo permite el teletrabajo. ¿En Chisqueya estáis preveyendo esta posibilidad del cambio de los equipos o de los perfiles de esas posiciones? No. De entrada creo que, a ver, por ejemplo, en estos momentos tenemos una persona del Departamento Contable de Comunidades que está trabajando desde Valencia. O sea, ella vive aquí, pero en su momento estaba en Valencia, le cogió el confinamiento en Valencia y le conectamos todo desde aquí y está trabajando contabilidad desde Valencia. Esta persona, cuando preveemos nosotros volver a la oficina, que prevemos probablemente hacerlo después del puente de mayo, ir reincorporando gente, solo para tener más bien las oficinas en presencial para otro tipo de actividades, no tanto la administración, insisto, pero sí para los seguros, también tocamos, claro, vehículos, cambios de nombre, son temas que son diferentes. La inmobiliaria requiere más un poco el tema presencial. Entonces, esta persona, por ejemplo, se va a quedar en Valencia trabajando. Entonces, claro. ¿Qué decir? Si esta persona tiene su pareja en Valencia y quiere seguir en la empresa trabajando y se quiere a vivir allí, hoy en día... ¿Y es buena persona? ¿Y es de un talento? Yo entiendo que sí, es una persona joven, con talento, capacidad de
esto. Lo que pasa, yo creo que todas las personas son buenas para las empresas, ¿eh? O sea, hay que buscar sus puntos fuertes, ¿eh? Hay gente, por ejemplo, en el mundo de la administración de fincas, los agentes con mucha experiencia son muy buenos porque están acostumbrados a tratar y a resolver problemas en el tú a tú, ¿no? Es verdad que ahora tienen menos posibilidad de estar presencialmente, igual tienen menos agilidad en el tema y están menos adaptados a las nuevas tecnologías, digamos, a la tecnología, pero aportan algo a los equipos, bueno, que es su capacidad de resolver y generar confianza a los clientes. Entonces yo creo que cuando fichas gente tienes que buscar primero, vamos a ver, tenemos un tema importante en el futuro nuestro, que yo ya lo dije antes del COVID, y aquí te hago referencia a Smart Fincas, que es uno de los proyectos que estás desarrollando tú personalmente y donde nosotros hemos apostado por ellos. Por ejemplo, aparte de alrededor financiero, que nos ha demostrado que contablemente nos da muchas posibilidades de controles, mucha agilidad y tal, Smart Fincas nos permitirá pues realmente quitar parte del trabajo de mucha parte de la gente, la parte de incidencias, permitirá quitarle a la gente esa parte del trabajo y entonces liberarlo de horas para poder dar mejor servicio y mejor atención al cliente. Con eso damos trabajos de más valor añadido. Entonces yo creo que a la hora de fichar es importante fichar gente. Hay perfiles muy, digamos, ágiles a nivel tecnológico, que son back office muy importantes, que hoy en día están muy preparados, y están los perfiles de atención al cliente, porque yo creo que en este mundo no podemos pensar que la gente de edad que decir, me incluyo yo, ¿no?, que tengo 54 años, que los demás de 50 no podemos estar trabajando. Yo creo que todos servimos para algo, ¿no? Y hay que aprovechar los puntos fuertes de cada uno. Entonces, a la hora de fichar es muy importante la actitud, o sea, ser positivo, buena actitud, capacidad comercial, porque yo creo que acabarán todos los agentes siendo comerciales. Esto es como hace años la Caixa. La Caixa ya hace años que hizo esta transformación, ¿no? Lo que pasa es que ahora la banca está como está, pero la Caixa que hizo transformar a lo que eran administrativos financieros en comerciales, ¿no? Pues yo creo que nuestros agentes tienen que ser comerciales, que atraten al cliente y entonces poder dar más servicio al cliente y ofrecerles más posibilidades de servicios, ¿no? Estoy de acuerdo con lo que ha dicho Jorge en cuanto a los honorarios. Yo creo que si das un nivel y tal, no tenemos por qué hacer dumping, y si hay gente digamos, en el sector que son, digamos, competencia desleal, que empieza a hacer dumping, que existe. Nosotros estamos en una zona que es el área metropolitana de Barcelona y allí es dura la competencia en precios, ¿no? Pero yo ya le he dicho siempre que no bajamos de un precio, porque si no, es que eso es morir, ¿me entiendes? Entonces tienes que dar más valor añadido, más servicio cada vez. Entonces yo creo Perfecto. Muy bien, vamos a cerrar este primer panel terminándolo con Carlos Subirá. Carlos, la palabra tecnología. La palabra tecnología ha salido en varias ocasiones. Hemos hablado de centralitas IP, hemos hablado de teletrabajo, con la posibilidad, como comentaba Luis, de que una persona que le ha pillado en Valencia, pues se ha quedado en Valencia y sigue trabajando como si estuviera trabajando en su oficina, ¿no? En Fincas Feliu, que además en tecnología siempre habéis sido bastante avanzados y habéis tenido bastante punteros en incorporar cosas novedosas, ¿prevéis que los próximos meses, el próximo año, el cambio tecnológico, como por ejemplo también comentaba Jorge, de que ya se acaban de sacar una app para que los clientes puedan estar aparentemente conectados con la información que el cliente necesita? Es decir, ¿vais a apostar o vais a incluir dentro de vuestros cambios que el COVID? El otro día veía un cartel que decía: ¿quién es el responsable de la transformación digital de la compañía, ¿no? Y uno decía, bueno, pues el CEO, otro decía el CTO, y otro decía, no, el coronavirus ¿no? Este es el que ha provocado mucho cambio, ¿no? ¿En Fincas Feliu vais a apostar por más cambios en tecnología o con lo analógico creéis que vamos a poder sobrevivir los próximos meses, años? A ver, nosotros ya no por el efecto del COVID, que ahora, como han dicho los compañeros, esto va a producir que vaya mucho más rápido, ¿no? Ya hace tiempo que trabajamos en tema tecnológico, ¿no? La inquietud de la tecnología nos tiene que permitir ser más eficientes, tener más tiempo para dedicarnos al cliente y dar valor diferencial de otro tipo al cliente. Evidentemente,
con el tema del COVID va a ser un acelerador a poder seguir en muchos temas tecnológicos que nosotros tenemos. La app móvil, que es la del cliente, ya hace tiempo que la tenemos y la estamos potenciando actualmente en la situación actual. Y también tenemos otros temas tecnológicos, sobre todo, que nos pueden servir para el tema de las incidencias, ¿no? Estamos probando una tecnología a través lo que llamamos conseguir hacer el teleperitaje de una incidencia, ¿no? Nosotros nos conectamos a través del móvil del cliente y el cliente nos filma, nos enseña y nos puede medir hasta una habitación, un tramo de pared. Desde su móvil lo podemos ver todo, como si estuviéramos allí, ¿no? Esto nos puede servir para nosotros y también puede servir para proveedores nuestros, ¿no? Que sin tenerse que desplazar pueden teleperitar. Esto ya lo hacen algunas compañías de seguros y lo estamos aplicando también nosotros. Podemos llevar muchas incidencias de una manera tecnológica sin tener que estar tan presencialmente en la finca. A mí también nos preocupa que todo el tema tecnológico que estamos desarrollando y que todos vamos a fomentar seguro a partir de ahora, no nos podemos olvidar de la cercanía al cliente, ¿eh? La tecnología no nos tiene que separar de una cercanía al cliente. Y por eso nosotros trabajamos para que esta tecnología nos permita estar más atentos al cliente, más cerca del cliente, ¿eh? Nosotros, por ejemplo, lo primero que hicimos cuando hubo el confinamiento es llamar a todos y cada uno de los presidentes de cada una de las comunidades para decir que estábamos en teletrabajo, si necesitaban algo, lo que han dicho también compañeros, ¿no? Preocuparse del cliente, la necesidad que tiene en la situación actual. Tecnología a tope, pero que nos sirva para estar muy cerca y dar mucho valor a la gestión del cliente. Perfecto. Muy bien, pues vamos más o menos en tiempo, incluso con un pelín de margen, con lo cual nos deja espacio. Tenemos bastantes preguntas y hay una parte ahí que la podríamos agrupar, ¿no? Un poquito también Carmen lo comentaba ahora, ¿no? El principal problema que nos ha traído el COVID a la administración de fincas son las juntas de propietarios, ¿vale? Entonces, yo aquí ahora ya nos doy la palabra a cada uno, es decir, cogéis la palabra que queráis vosotros y a partir de ahí, pues bueno, el que hable una vez, pues luego le damos, pero ya un poquito ahora ya en plan tertulia, ¿vale? A mí me gustaría, porque en esto soy un poco, no digo crítico, pero sí tener un poquito una idea bastante clara dentro del amplio espectro de que, por ejemplo, como comentaba bien Carmen antes, no es lo mismo gestionar edificios en el centro de la capital de Tenerife que en el sur de la isla. Y al final, pues claro, la isla de Tenerife pues tampoco no es tan grande. Los que hemos estado allí, pues hombre, es una isla, pero no es la capital de España o no es Barcelona, ¿no? Con lo cual, pues bueno, siempre me gusta un poquito subirme como en un dron para ver un poco las cosas desde arriba e intentar ver la problemática, ¿eh? A mí hay varios temas con las juntas y os doy la palabra para que lo podáis coger. Y me gustaría, por ejemplo, a lo mejor, tanto Carlos como, bueno, cualquiera de vosotros, quizá excepto Carmen, que es la del despacho un poquito más pequeño, más personal, en el tema de las próximas juntas que se puedan celebrar de forma presencial, ¿vale? Antes Carmen decía, claro, yo no voy a celebrar una junta en mi despacho. Pero claro, un administrador, un oficial que tiene una cartera de 70, 80, 90 comunidades, que posiblemente todas las comunidades que tenía del mes de marzo, del mes de abril, del de mayo, del de junio, del de julio, esas se le van a ir a septiembre. Esas comunidades que tienen gente mayor y que dice, no, como toda la vida en el parking, claro, esa persona que tiene que ir a esa reunión, hombre, no digo que se vaya a estar jugando la vida, pero seguramente vamos a tener que cambiar un poquito ese hábito, ¿no? Es decir, el distanciamiento social en las juntas de propietarios nos van a afectar, ¿vale? Pero estamos hablando de la videoconferencia. La ley catalana permite que se pueda asistir por medios telemáticos bidireccionales, síncronos, ¿no? Con lo cual el propietario puede estar en tiempo real en la misma junta, ¿bien? A mí me gustaría plantear y llevar un panel como hoy con vosotros, con 5 personas es muy cómodo, llevarlo con 40 ya es un poquito más complicado, y luego cuando nosotros, antes de abrir la sala, hemos estado tratando un poquito y uno tenía el micro cerrado, el otro no se lo oía muy bien y demás, cuando tenemos un montón de propietarios es quizás un poquito más complicado. ¿Cómo prevéis vosotros, sobre todo, la problemática de junta de propietarios con personas, propietarios asistentes y propietarios que solicitan asistir por videoconferencia, ¿vale? Es decir, ¿cómo vais a gobernar o cómo creéis que se puede gestionar esto? Y doy la palabra a cualquiera de los 5. Yo, por mi parte, al final yo creo que la situación en la que estamos es
excepcional y por tanto requiere de medidas excepcionales y de que seamos muy razonables, ¿no? Entonces, como decías tú antes, Pedro, todas las juntas que se han ido acumulando durante estos meses, que además son muchas por estar en el primer semestre del año, pues bueno, va a ser casi materialmente imposible ponerlas en los últimos meses del año, dependiendo de cuánto dure el confinamiento. Entonces yo creo que en este momento pues lo que hay que llevar es pues, ser muy pragmáticos y básicamente bueno, pues celebrar juntas en las que estén los presidentes, la junta rectora y el secretario administrador, poner a disposición de todos los vecinos pues la información de antemano y trabajar con delegaciones de voto, porque realmente, como decíais, pues en Madrid, por ejemplo, la reunión telemática no se permite. Entonces, bueno, yo creo que lo más eficiente es, en este caso, ser pragmáticos, extender en la medida de lo posible presupuestos, salvo casos concretos, pues que haya derramas, obras puntuales y demás. Bueno, gracias, como decía antes, al trabajo que han hecho los colegios, pues tenemos extensión en plazos de revisiones normativas y demás. Entonces, yo creo que, bueno, pues que hasta que la situación se normalice, las comunidades tienen que ser comprensivas, que desde luego, bajo nuestro punto de vista, lo están siendo mucho en estas últimas semanas, y bueno, pues hacer reuniones muy sencillas con los puntos básicos de cuentas, renovación de cargos y los puntos excepcionales que pueda haber. Muy importante lo que decía, habiendo puesto a disposición de los vecinos con la suficiente antelación la información para que la revisen y que puedan delegar su voto, pero no delegar su voto como se hace normalmente, simplemente de delegar a una persona, sino delegar con votos concretos, ¿no? Es decir, que esas convocatorias que mandemos pues sea un PDF editable, por así decirlo, con una votación ya cerrada de antemano, porque realmente creo que cualquier otra opción sería poco responsable tanto para nuestros empleados como para nuestros clientes. Perfecto, perfecto. Carmen, tú no sé el perfil de propietarios que puedes tener allí en Tenerife. ¿Crees que el hecho de que, o cómo crees que va a poder afectar esa barrera digital que hablábamos antes, que era muy típico de que el administrador decía, yo esto no lo puedo implementar en mis clientes porque son todos muy mayores? ¿Crees que esos clientes que son mayores ahora con el acceso a la tecnología, quién no tiene un teléfono móvil, quién no tiene WhatsApp y por tanto una vez tiene teléfono móvil y WhatsApp, ¿tú crees que esos propietarios que antes asistían a la Junta ahora van a poder cambiar? ¿O van a permitir que se asistir a una reunión por telemático? Yo creo que las personas mayores van a optar por la delegación, lo que decía el compañero, porque es que no les queda otra, porque ellos lo que realmente quieren es presenciar. Hay muchos mayores que no entienden la situación que estamos viviendo. Imagínate cuando le digas que no puede asistir a una junta de propietarios, cuando para ellos es la fiesta del año, entre comillas, ¿no? Para poder ver a sus vecinos o pelearse con ellos. Entonces, yo creo que no queda sino la delegación del voto de aquellas personas que no tengan a disposición temas tecnológicos. Vale, Es que vale, yo vale, no, vale. no lo veo, no veo de otra manera. Vale. Andreu, vosotros en Forcadell no nos des cifras, pero simplemente a lo mejor valorar si es mejorable. Yo la información que acostumbro a tener de los despachos con los que trabajamos, la ratio de cantidad de clientes de una comunidad, propietarios de una comunidad, de la que solo tenemos, en el mejor de los casos, un teléfono fijo, ¿crees que es cierta o crees simplemente que se debe a una mala, digamos, confección? No mala confección, a datos antiguos, una comunidad que hace 20 años que la administra el administrador y que a lo mejor ese vecino pues no ha facilitado nunca la vida más que un teléfono fijo? ¿O crees que realmente la tasa de propietarios que no tienen acceso a un teléfono móvil o a un correo electrónico que permitiría digitalizar es tan grande? Sí, en principio el problema que tenemos los administradores es a veces de datos para poder convocar. Entiendo que una reunión o la convocatoria de una reunión tiene que llegar al conocimiento de todos los propietarios, absolutamente claro, de todos. Con lo cual, si te falta cualquier dato por el cual no puedes enviar la convocatoria, aquí tienes un hándicap. Dependiente de la radio de ese hándicap que tengas, la reunión puede ir mejor o peor, puede haber una impugnación o puedes tener problemas al adoptar un acuerdo, como bien decía Jorge, un acuerdo de envergadura, no un cambio de presidente o una aprobación de una cosa muy ligera. A partir de aquí hemos hecho campañas, estamos haciendo campañas, estamos intentando concienciar a los propietarios de las fincas que administramos de la
bonanza de la tecnología. Pero como tú bien dices, aquí yo veo dos problemáticas. La primera es que el administrador, a diferencia de otras profesiones, tiene un cliente cambiante y múltiple. Es decir, normalmente tú tratas con alguien que tiene un carácter definido. En una comunidad, el presidente puede ser de una manera un año y cambiar de la comunidad de arriba abajo el año siguiente. De la misma manera que puede haber la mitad de vecinos de mayores de 60 años y la otra mitad menores de 40. Eso también se hace evidente y de una forma manifiesta en las comunidades de obra nueva. Las comunidades de obra nueva, la gente suele ser más joven, más tecnológica, enseguida hace un WhatsApp, enseguida se conectan, enseguida piden, es mucho más dinámico. Pero en comunidades que la ratio de gente mayor es más acusada, es mucho más difícil. Repito, hemos hecho campañas en este sentido y los resultados, si bien no han sido malos, tampoco han sido muy esperanzadores, sobre todo en las fincas de esa gente mayor. Perfecto, perfecto, perfecto. Muy bien. El tema de sobre todo fuera de Cataluña, claro, los que jugamos en Cataluña es como una liga un pelín diferente, es decir, o Carmen o Jorge. En el tema de la delegación de voto, tú decías, Jorge, o proponías, por ejemplo, un PDF, pero claro, el propietario que no tenéis el correo electrónico o el teléfono móvil, ¿realmente esperáis que cuando le enviemos la convocatoria con toda la documentación y con la posibilidad de que delegue de voto, este propietario va a hacer el esfuerzo de decir, bueno, voy a rellenar un documento, ese documento se lo envío al administrador o se lo dejo al vecino, o simplemente ese propietario se va a llamar ausente y luego ya veremos a ver qué sucede con el acuerdo? Sí, eso como dices, realmente al final los clientes que son más tecnológicos es más fácil, pero como ya han comentado los compañeros, evidentemente nosotros nos debemos a la comunidad en su conjunto y no simplemente a los clientes tecnológicos, y a todos hay que tratarlos por igual, ¿no? Entonces, evidentemente el caso de la delegación pues es más complejo cuando no se tienen a disposición estos medios tecnológicos, pero como decía antes, realmente pues es una situación extraordinaria y bueno, pues habrá que tomar medidas como las fincas que tengan conserje, pues quizá dárselas a él y pasar a recogerlas en una semana, o mandar sobres prefranqueados a cada una de las viviendas para que puedan devolverlo sin coste para ellos. Es decir, bueno, es cuestión de buscar esas medidas para que todos puedan votar, ¿no? Es decir, al final también, como decía antes Andreu, las comunidades son muy diversas y sobre todo cambiantes, y eso es algo que nosotros llevamos tiempo también, como entiendo que todos los administradores, solicitando esa opción de hacer reuniones telemáticas, porque al final nosotros no gestionamos para el presidente, nosotros no gestionamos para el 20% de vecinos que bajan la junta, sino que realmente gestionamos para el 100% de la comunidad, ¿no? Entonces, muchas veces esa mayoría silenciosa que llamamos nosotros, que es ese otro 80%, pues no llega a tener nunca voz ni voto cuando tienen el mismo derecho que el resto. Claro, claro. Perfecto, perfecto. Carmen, ¿qué tal? Sí. ¿Cómo estás viendo un poquito la exposición de los compañeros desde el punto de vista, en el caso tuyo, de, bueno, pues no solamente, que tampoco no tiene demasiada diferencia, pero el hecho de estar en una zona turística, en una zona donde los extranjeros están en sus países, etcétera? ¿Qué diferencia estáis teniendo vosotros aquí en Tenerife? Pues te digo sinceramente que no veo diferencias, porque ahora mismo, como decía al principio, los extranjeros no están todos en sus países, salvo los que residen habitualmente en Canarias y ya son como de aquí. Y no veo las diferencias con respecto a la administración o la gestión de comunidades con el resto de compañeros del resto de España. Yo en su momento recuerdo a Pepe Gutiérrez de Alicante, de Santa Pola, que decía que en algún momento había tenido una comunidad donde la inmensa mayoría de los propietarios eran, creo si no recuerdo mal, que eran británicos, y donde en lugar de desplazarlos a Alicante para una junta urgente, él se cogió un avión y se fue al Reino Unido a celebrar una junta. Ya, ¿vale? pero estás hablando de Pepe Gutiérrez. Claro, por supuesto, por supuesto. Y además, no es lo mismo ir desde Alicante que ir desde Canarias, que tenéis 3 horas más de vuelo. No, yo me refería en el sentido de cuando tú tienes en una comunidad, o tú un compañero más de turístico de Tenerife, tienen una comunidad muchos propietarios que seguramente ahora ya estarían viniendo a pasar temporadas de buen clima. Bueno, vosotros en Canarias tenéis siempre buen clima, pero bueno, Sí. un poquito mejor que el invierno. Esos propietarios ahora, por las condiciones del COVID,
no pueden desplazarse a las islas. ¿Esos propietarios son diferentes o por el hecho de ser extranjeros, por el hecho de entender que la situación es de fuerza mayor y que ellos, igual que no pueden ir a disfrutar de su apartamento, pues no pueden ir a la celebración de una junta? ¿Facilita el que el tema tecnológico sea diferente por la situación o crees que no? Hombre, por supuesto que la tecnología facilita muchísimo, eso por supuesto, pero ahora mismo como estamos todos confinados, el resto de los países también está confinado y demás, estamos todos prácticamente en la misma situación, no existe ese problema. De hecho, los extranjeros que vienen a Canarias, la época alta es invierno aquí, o sea que ahora mismo no Claro. es, ¿sabes? Ahora mismo no es la época de hacer las reuniones, sino más bien es diciembre, enero, febrero, y ya están hechas con respecto a Claro. los propietarios extranjeros. Claro. Recuerdo una noche que en uno de los congresos, no recuerdo si fue Valencia hace unos años, en la mesa mía tenía unos compañeros que eran no sé si recuerdo si eran de Lanzarote, creo. Y me recuerdo en aquel momento que la gran diferencia que decía de las juntas de propietarios de ciudad o de península con respecto a las que podéis disfrutar cuando la mayoría de los propietarios son extranjeros, es que dice, 5 minutos antes de la primera convocatoria ya están en mi despacho. Sí. Los propietarios. Dice esto, en cambio, en Cataluña hemos conseguido que la ley cambie la primera convocatoria, la segunda ha desaparecido, porque claro, son 30 minutos como mínimo que el administrador está perdiendo cada día. Exactamente, aparte de que no entienden esa media hora, que no lo entendemos ni nosotros, ellos lo entienden menos, al ser tan puntuales llegan muchísimo antes de la celebración de la primera convocatoria, o sea que ahí hay muchísimo tiempo para charlar. Y además ahí también recuerdo el comentario de que, así como, por lo menos yo en mi experiencia, cuando he tenido que en una comunidad tomar un acuerdo, y el acuerdo estaba cogido en mayoría, pero cogido por pinzas, ¿no? Y aquí, por lo menos yo lo que me encontraba, el propietario o algún propietario de los que había perdido el acuerdo, pues vaya, decía poco menos de yo no voy a pagar la derrama, a mí no me vais a explicar y esto no me lo vais a someter. Y este compañero de Canarias decía, no, allí un propietario propone algo, se decide que no y chatín y al siguiente tema. Es decir, eso sí que... Es que tienen una percepción de las cosas diferentes, el tema de las obras, ellos no se plantean de si hacer la derrama en 8 meses, en 12 meses, como puede ser una problemática con propietarios españoles. Si hay que hacerla, se hace y da igual. Y si se tiene que poner en 2 meses, cuanto antes mejor, ¿no? Es una ideología que tienen ellos completamente distinta a la nuestra, de si hay que hacer algo, se hace y punto. No entienden el repartir una derrama a largo plazo de tiempo ni nada. Pero bueno, con eso contamos y es la diferencia que tienen los extranjeros de los latinos, ¿no? Por así decirlo. Muy bien. Bien, me gustaría un tema que alguno de los asistentes nos ha ido proponiendo, nos ha ido comentando, que es el tema, bueno, un poquito has comentado tú ahora un poquito el tema de ramas de obras, el tema rehabilitación y mantenimiento. Si a eso le añadimos la posibilidad de que haya un empeoramiento de la situación de liquidez de los propietarios, posiblemente de que las constructoras o empresas de rehabilitación también se vean de alguna manera afectadas, porque claro, si tomamos como referencia hace 10, 12 años, como decía antes Jorge, en el 2008, 9, 10, 11, de golpe y porrazo desaparecieron las grúas de las ciudades y hemos cambiado. ¿Creéis que eso va a volver a pasar ahora otra vez? ¿Cómo puede otra vez esto reflejar esa situación de que la fachada, la ITE nos dice que tenemos que hacerla, pero los comuneros dicen de derramas en 12 meses ni hablar, o sea, en 24, si puede ser? La empresa constructora de financiación de antes le daba un juego a la comunidad, ahora no. No sé quién de vosotros quiere un poquito participar en esto. Hombre, sería interesante que hubiera ayudas desde la administración, que hubiera subvenciones a nivel local o a nivel general. Es decir, la bajada de poder adquisitivo de un propietario, de varios propietarios, tiene que repercutir forzosamente en la ejecución de una obra, sobre todo si hablamos de una obra grande que representa dinero para cada uno de los propietarios. Entonces, para paliar de alguna manera esa situación, entiendo que deberían de, por decirlo coloquialmente, abrir el grifo de las subvenciones para poder ejecutar las obras, porque sobre todo de las obras de naturaleza necesaria. Es decir, hay algún tipo de obras que no requieren
que se hagan al momento, que no son urgentes, que no son necesarias, pero hay otro tipo de obras que no se pueden dilatar en el tiempo porque pueden causar perjuicios tanto a los propios propietarios como, si es una fachada, pues a personas que transitan por la calle. Eso se debe hacer. Tiene que haber unos plazos, tiene que haber unos requisitos, pero hay que andar. Y para andar tienes que dar un primer paso. Y ese primer paso, con la ayuda de una subvención, entiendo que sería mucho más favorable para las comunidades de propietarios. Lo que pasa es que en el caso de las subvenciones, yo recuerdo en finales de los 90, cuando en la campaña de Barcelona, con el Posacuapa para rehabilitar fachadas, porque con las Olimpiadas queríamos hacerlas, ahí también había una cierta problemática porque había un cierto condicionante con los ingresos que tenían los propietarios, el tipo de rehabilitación que se hacía. Muchas veces los vecinos querían pintar la fachada y el ayuntamiento decía, no, para pintar la fachada no le damos el presupuesto, no le damos financiación. Esto podemos encontrarnos otra vez con una problemática en el tema de rehabilitación, Jorge. Podría ser por un tema, muchas veces por un tema de justicia, es decir, un poder adquisitivo de 10.000 no puede pagar o no puede tener la misma subvención que un poder adquisitivo de 1.000. Eso hasta cierto punto es razonable. Sí, al final creo que cuando se vaya materializando el empeoramiento económico, al final las subvenciones va a ser un tema complejo porque al final, bueno, pues con el estado presupuestario que tiene el gobierno nuestro, pues las subvenciones probablemente se canalicen más bien de manera directa hacia pequeñas empresas, autónomos, incluso hacia individuos, y como suele ocurrir, las comunidades de propietarios quedarán un poco al margen, ¿no? Entonces, yo el escenario que veo más bien es, evidentemente, paralización de todas las obras que no sean absolutamente imprescindibles, pero como decía Andreu, pues hay algunas que incluso por seguridad tienen que acometerse. Entonces ahí lo que ocurría, yo creo, es pues una concentración como la que vimos durante la crisis de las empresas constructoras, bueno, más que una concentración, la quiebra de las empresas más pequeñas y que esas empresas, digamos, más grandes, que tienen capacidad de dar financiaciones a 24 o 30 meses con balance propio, sobre todo en los entornos que tenemos actuales de tipos tan reducidos, pues son las que se llevarán gran parte del pastel. Muy bien, muy bien. Carlos, ¿tú consideras que con el tema un poquito como continuación de todo el tema de la situación de crisis, crees que la morosidad va a poder incrementarse? A ver, nosotros le hemos comentado y estamos muy atentos y seguimos día a día cada remesa de devolución de recibos, la analizamos y la comparamos con la del día anterior, porque creemos que el efecto de la morosidad no va a ser inmediata. El efecto de la morosidad va a venir en los próximos 3, 4, 5 meses. Ahora la gente todavía tiene cash, hay gente que todavía pues, bueno, puede ir pagando sus derramas y sus recibos. Como caso anecdótico, nos hemos encontrado hasta un vecino que ha dicho, oye, como no se van a ejecutar las obras, todo el dinero que te he pagado de las obras, como me he quedado sin trabajo, me lo devuelves, ¿no? Es lo que te dice, ¿no? O sea, yo creo que la morosidad tenemos que estar muy pendiente de ella, porque, como decíamos, tenemos obras, tenemos que, los mantenimientos ordinarios de una finca, la gente está viviendo en la finca, se tiene que limpiar, se tiene que pagar el ascensor, tenemos que vigilar mucho la tesorería de la comunidad, ¿no? La parte económica de la comunidad. Y tenemos que estar muy atentos al tema de los posibles impagos, que repito, creo que van a venir, igual no tanto como nos creíamos en un principio, no nos tenemos que asustar, pero el efecto va a ser un efecto a 2 o 3 meses. Lo veremos entonces, ¿eh? Después del verano. Exacto. Yo creo que aquí va a cobrar bastante importancia, digamos, la parte extrajudicial, sobre todo esa primera reclamación cuando viene el recibo devuelto, porque yo creo que también, o sea, lo vimos también en 2008-2009, evidentemente hay casos de devoluciones de familias que lamentablemente pues, realmente van muy ajustadas y no pueden pagar el recibo, y hay otras que un poco por esa picaresca española, pues el que dice, oye, pues como hay muchos que no están pagando, pues yo tampoco voy a pagar y os voy a pagarlo, ¿no? Que realmente es una irresponsabilidad y son ese tipo de devoluciones las que hay que tratar muy bien en la parte extrajudicial, porque simplemente notificando de manera proactiva y masiva este recibo está impagado, pues para que se vea, digamos, para que los vecinos vean que esto realmente no es una cosa que se puede tomar a la ligera y simplemente impagar un recibo, porque el impacto que eso tiene sobre la comunidad es realmente elevado. Y lo que decía antes, que realmente hay que diferenciar muy bien esos casos singulares de personas que realmente no pueden pagarlo a pues el moroso que yo creo que todos tenemos en nuestras comunidades que trata de echarle un poco más de cara, ¿no?
¿vale? Fíjate, yo diciendo lo que decía Jorge, lo que hacemos como seguimos la morosidad diariamente, a ver qué remesa de devoluciones ha habido cada vez que hay una devolución, ¿no? Pues los servicios centrales nos los pasa lo pasa a los diferentes oficiales. Hemos hecho precisamente esto, analizar qué es una devolución y llamar al cliente, hacer el esfuerzo, ya que no hacemos las juntas, de llamar al cliente diciendo que ha devuelto un recibo, por qué ha devuelto un recibo, si es que tiene un problema, para detectar realmente la necesidad que puede tener el cliente en cuanto a poder pagar o no poder pagar. Para mí es esencial esa proximidad y saber qué es lo que está pasando con esa morosidad. Claro. Carmen, hace unos años, cuando en una comunidad de propietarios había un moroso, era bastante más complicado que lo es ahora, ¿vale? Pero todavía con los procedimientos monitorios, ¿crees tú, desde la posición que ocupas como presidenta de Tenerife y como cargo, por tanto, dentro del Consejo, crees entre los colegiados de España que se puede todavía realizar? Ya no digo que vayamos otra vez a recoger las 500.000 firmas que se recogieron en los años 90. ¿Crees que se puede todavía dar una vuelta de tuerca más, aprovechando la situación de agilidad que pudiéramos tomar a través de medios telemáticos, para que a un comunero, no digo el comunero que ha devuelto un recibo y que sabemos que a lo mejor le vamos a hacer hasta una putada, ¿no?, si le ponemos una demanda, pero que no se tenga, por ejemplo, ahora prácticamente hay que celebrar una junta de propietarios donde se tiene que aprobar la deuda, certificar la deuda. Claro, esto al final conlleva una cierta demora. A nivel de colegios y de consejo, ¿se puede o se plantea la posibilidad de a esto darle una vuelta de tuerca y acelerarlo un poco más? Pues me parece muy bueno lo que estás proponiendo. No me consta, o sea que me parece muy bueno, lo anoto. El tema de Yo la morosidad. creo que es la primera vez que propongo algo al consejo o al colegio. Carmen siempre es... Las cosas es cambian. extraordinario. Yo es que creo que las cosas han cambiado a nivel de agilidad, ¿vale? Y el hecho de que, por ejemplo, lo que estábamos hablando, es decir, si se puede, por ejemplo, ahora en Cataluña, tanto Carlos como Andreu y como bueno, Luis no están tanto al pie de las comunidades, pero también lo tienen dentro de su compañía. Si la ley, el decreto catalán, el decreto de marzo de Cataluña, permite que se pueda adoptar un acuerdo sin la necesidad de celebración de junta, simplemente con que los propietarios hayan tenido información y se garantice el sentido de su voto, ¿vale? Caray, es que en Cataluña el legislador catalán, por en este momento, ha determinado que hay una cosa que es evidente. Evidentemente no la puede tomar el presidente por su albedrío, ni la puede tomar el secretario administrador tampoco, pero si se puede consultar de un procedimiento ágil y rápido a los comuneros y en 2 semanas, sin tener que haber celebrado una junta de propietarios, todo el engorro, que por supuestísimo a eso se le van a añadir las agendas de los administradores, caray, que si hay un propietario que es moroso y está gravemente afectando el funcionamiento de una comunidad, pues que se pueda agilizar esa situación, ¿no? Exactamente, porque ahora mismo la herramienta no funciona como pensábamos al principio, es demasiado lento. Una de las cuestiones que estaban comentando los compañeros, y si hay diferencia, creo, aquí en el tema de la financiación a las comunidades del resto de España con Canarias, yo creo que aquí sí que vamos a tener una morosidad altísima y unos problemas con comunidades con la financiación enormes. Nosotros vivimos del turismo, el turismo ahora mismo no existe, están todos los hoteles cerrados, no hay absolutamente nada de actividad y, como decía el compañero, se notará dentro de 2 o 3 meses la devolución de los recibos, pero el problema va a ser muy, muy grave. Por lo tanto, te reto para que hagas justo otro after work para hablar sobre el tema de cómo afrontar estos temas en las comunidades de propietarios y la financiación, posibles financiaciones. Perfecto. Me tomo la palabra del resto. Anótalo tú ahora. Por supuesto. Muy bien. ¿Hay algún comentario, algún asistente que ha preguntado sobre la posibilidad de pedir préstamos ICO? Vosotros, dentro de vuestra experiencia administrando fincas, ¿creéis que hay también capacidades, ahora que también se habla tanto de las fintech, que pueden gestionar cosas sin sustitución de los bancos? Y Luis, te voy a dar la palabra, que has estado un ratito ausente, entiendo que... Sí, es que quería decirte que se ha ido la luz, el 4G, todo aquí en San Cugat. No sé qué ha pasado y me he dejado... Bueno, te traslado la pregunta, y si no, a lo mejor algún compañero te puede dar un capote. En las comunidades de propietarios, cuando hay que hacer una obra que requiere una importante cantidad de dinero,
nos encontramos con un problema y es que una de dos, o viene vía derrama, con lo cual si la derrama no es inmediata, como Carmen tiene la fortuna de poder hacer en Tenerife, si la derrama es a 6, 8, 10, 12 meses, muchas veces la obra va a durar nada más que 2 y el contratista no tiene posibilidades y tenemos que recurrir a un banco, ¿vale? ¿Creéis vosotros que el movimiento FinTech, que permite de que haya financiación más allá de la financiación típica de una línea bancaria, a pesar de que, por ejemplo, ahora el Estado, los ICO al final es un banco que te da un crédito y el Estado financia un poquito los intereses? ¿Creéis que esto va a ser un cambio a la hora de poder realizar obras o reparaciones urgentes en una comunidad y que los propietarios puedan atender esa obligación económica que evidentemente no pueden escurrir, pero que la puedan atender de una forma más personalizada? Es decir, el propietario que lo puede asumir en 3, que lo suman 3, el que le hace falta 12, que lo suman 12, Luis. Sí, yo lo veo que, a ver, de entrada allá, por ejemplo, el tema ICO, también es un tema que yo no sé, lo he vivido más a nivel de empresa, el tema ICOs en estos momentos, porque es lo que hay unas líneas muy importantes, aunque hay que decir una cosa, que cuando se habla que el Estado habla del 80%, que habla del 80%, que lo habéis oído todos, resulta que hay bancos que primero, claro, analizan a la empresa y si la empresa no es una empresa muy, digamos, muy solvente, o sea, no tiene mucha historia, les hacen avalar a los administrados igualmente. O sea, que esto es una falacia, esto del 80% del Estado. Lo que están garantizando es que los bancos cobran seguro. O sea, tienen dos avales, el del administrador, y lo digo porque esto ha salido por tele y está hablando, y cuando la gente va a buscar, es un comentario que me gustaría introducirlo para que se sepa, ¿no? Yo creo que las comunidades, además, es un mundo que hemos de pensar que es parte. A ver, una de las cosas que tendría que hacer el Estado es ayudar a las comunidades. ¿Por qué? Porque si inyectas dinero y ayudas en la financiación de las obras de comunidades, esto cuando famosa crisis del Plan Zapatero famoso, si os acordáis del Plan Zapatero, dieron dinero y en lugar de darlo, yo siempre dije, ¿por qué no se lo da a las comunidades, que son los que pueden dar y repartir el trabajo mucho mejor que darla directamente a los ayuntamientos, que al final lo que hicieron fueron obras innecesarias, levantar aceras y bajar y contratar empresas de gran volumen? Yo creo que las comunidades, la suerte que tenemos con las comunidades, la diversificación de tantas personas, o sea, individuales juntas, es que diversificamos el riesgo, ¿no? Entonces podemos conseguir a través de las comunidades que el sector de obras funcione. Eso sería muy bueno para la economía, porque al final, si funciona todo, funcionaremos todos, ¿no? Y empezaremos a recuperar el trabajo y todos iremos mejor, porque al final muchos de nuestros comuneros son instaladores, autónomos, Entonces yo creo que sí, que me parece bien lo que estás hablando de la financiación, la oportunidad de esta financiación para los comuneros. O sea, Perfecto. Nos está dando casi todo entre las preguntas que se están haciendo, lo que se está votando y alguna que creo que hay algún robot que está lanzando preguntas y no las vamos a transmitir y que entre que las vea creo que no es oportuno tampoco crear ningún tipo de incomodidad, ¿no? A mí me gustaría, para ir terminando, porque ya son prácticamente las 7:30, y que no se vayan calentando las cervezas, me gustaría que muy poquito cada uno de vosotros 5 pudierais dar una pincelada sin entrar en detalle, pero me gustaría, por ejemplo, si nos vamos el sector bancario pueda cambiar, el sector asegurador pues puede cambiar, el sector turismo, ya no comentemos lo que va a cambiar el sector turismo porque llevamos mucho tiempo viviendo de la tranquilidad de que, oye, pues nos llegan los turistas a los sitios, tanto a Canarias como a Baleares, que creo que también tenemos algún, José Antonio, creo que es de Baleares. ¿Creéis que el sector de la administración de fincas, dicho muy por encima, porque me gustaría casi que con lo que deis de pie, posiblemente a convocar otro webinar en el que ya me ha llegado algún WhatsApp de alguien que ha dicho, oye, esto y yo me vendo para estar, ¿no? Muy rápido, ¿creéis que la administración de fincas va a cambiar o va a pasar, como yo tengo la sensación que pasó de puntillas en la crisis anterior, en la que lo único que se hizo fue, como antes comentaba Jorge, un poquito de ajuste de honorarios y prácticamente no se perdían carteras, las comunidades continuaban siendo igual de fieles? ¿Vosotros creéis que este sector puede tener un cambio? Y evidentemente los que creáis que puede ser a positivo, pues claro, que pongáis un poquito vuestras pinceladas, ¿no? De decir por qué el administrador de fincas va a poder cambiar a positivo.
O sea, yo creo como en todo, no, o sea, esto no es ni sí ni no, ni blanco ni negro. Si hubiese que contestar una de las dos, yo diría que no, porque realmente yo creo que el sector de la administración de fincas, para lo bueno y para lo malo, es un sector con mucha inercia. Básicamente, por lo que hemos comentado antes, al final nosotros tenemos un cliente que nos paga, que son las comunidades de propietarios, y 30 clientes que nos llaman y a los que tenemos que convencer, ¿no? Entonces, otros sectores yo creo que están mucho más abiertos a medidas disruptivas que te pueden cambiar en cuestión de 3, 6, 12 meses. En la administración de fincas yo creo que es, como he dicho yo antes, la digitalización está llegando y está llegando para quedarse, pero será un proceso lento. Lo que tenemos ahora mismo entre manos, esta situación, pues podrá acelerarla en cierta medida, pero realmente yo, o sea, vamos, nosotros incluso desde INMO, ¿verdad? Que tenemos un enfoque, llamémoslo revolucionario, pero de manera lenta y continua. Así, al final, como ha dicho antes algún compañero e incluso también las personas que nos están viendo por el chat, la tecnología pues, es buena, es necesaria, no hay que verla como un enemigo, pero no sirve de nada si es binario, ¿no? Es decir, tecnología o cercanía, no, realmente tiene que ser tecnología, como he dicho antes, para apoyar esa cercanía y en conjunción con ella, ¿no? Entonces, digamos, a mí los modelos de negocio que, bueno, pues salió una noticia hace poco de una startup francesa que había levantado capital para entrar en España, digamos, de la autoadministración, la administración sin administradores, la administración a través de una aplicación móvil exclusivamente. Yo creo que cualquiera que esté un poco metido dentro del sector y que realmente conozca la complejidad que tiene toda, digamos, la labor diaria de un administrador, pues es complejo, digamos, ver un cambio absolutamente disruptivo, ¿no? Entonces, yo diría que no, o sea, que esto, bueno, pues pasará, como decías, de puntillas. Creo que sí que estamos en un proceso de transformación, pero que realmente durará 10 o 15 años como poco. Carlos, Andreu, ¿qué tal? No, yo opino prácticamente lo mismo que Jorge. Yo creo que la administración es piano piano si va lontano, es decir, poquito a poquito. Sí que de cuando en cuando hay cambios, sí que de cuando en cuando hay mejoras, sí que hay aplicaciones nuevas, sí que hay tecnología, pero lo importante en nuestro campo son las personas y en cada comunidad tenemos muchísimas personas, cada una de un color y de un pensamiento, y eso será muy, muy difícil de conjugar para un cambio, como decía Jorge, o como apuntaba Jorge, para un cambio disruptivo. Lo veo complicado. Es decir, casi te diría que ahora sí que parece que va a haber cambios y que va a haber y que va a haber y que va a haber. Es posible y que de aquí unos meses volvamos a una normalidad de juntas presenciales, a una normalidad pues más habitual a lo que todo el mundo está acostumbrado. Perfecto. Carlos, ¿vosotros cómo lo veis? A ver, yo opino un poquito como Jorge y como Andreu, ¿no? Estamos en un sector que cambiar las cosas cuesta muchísimo, ¿no? Yo en los años que llevo de profesión he visto que han cambiado muy pocas cosas, pero sí que es verdad que cada vez los cambios son más fáciles de hacer, ¿no? Entonces, yo creo que ya no, si ahora, con la oportunidad que tenemos ahora, hemos de intentar, como mínimo las empresas, hemos de intentar hacer cambios, ni que sean pequeños, ¿eh? A mí cuando ahora tú, Pedro, decías, o decía Andreu, las juntas volverán a ser presenciales, yo digo, sí, en una parte. Yo espero que en otra parte se me quede alguna que sea telemática. Esto será el reto de Fincas Feliz. Oye, si ha funcionado la junta telemática, ¿por qué no la podemos hacer telemáticamente, ¿no? Cambios habrán muy lentos, pero son necesarios. Estamos en un sector muy tradicional que necesita muchísimos cambios, necesita mucha tecnología para que nuestra profesión realmente sea muy cercana al cliente, ¿eh? El administrador de fincas, las comunidades de propietarios, a veces cuesta mucho ir por delante, ¿eh? A veces tenemos que ir detrás de los acontecimientos. La tecnología nos tiene que permitir ir por delante y los cambios tienen que ser tecnológicos y también tienen que ser en cuanto a los valores que le estamos dando al cliente. Vamos a tardar, no se va a hacer ni en un año ni en dos. Como decía Jorge, igual en 10 años vamos a cambiar una parte, ¿no? Pero bueno, yo creo que el reto nuestro es empujar el cambio nosotros y desde los colegios profesionales, que también tenemos aquí Carmen, que tienen que ellos que también cambiar muchas cosas para ayudarnos, para ayudar a cada una de nuestras empresas a hacer este cambio. Totalmente de acuerdo. Carmen, te ha lanzado no sé si Sí. una bala o un órdago encendido. Carlos, ¿tú crees también que si la profesión se tiene que ir adaptando
¿tú crees que el mecanismo, el funcionamiento de los colegios, el valor que aportan los colegios a los colegiados y por tanto a la sociedad, también se va a tener que ir adaptando a estos cambios? Yo creo que hay que cambiar muchísimas cosas, por supuesto, pero yo creo que sí, que nuestra actividad va a cambiar a largo plazo, no a corto ni medio. A largo plazo va a cambiar porque el cliente que viene detrás, o sea, los mayores se nos van a morir, es ley de vida. El cliente que viene detrás ya son tecnológicos y ellos nos van a exigir a nosotros esos cambios. Entonces yo creo que sí, que la profesión va a cambiar, no a corto plazo, pero sí a largo plazo. De hecho, los colegios funcionan desde hace 50 años, los que más. En realidad es muy poco tiempo para una profesión. ¿Y cuánto hemos avanzado en 50 años? Muchísimo. Hubo muchos años de estancamiento por la política y demás, pero yo creo que en los últimos años se ha avanzado bastante. No voy a decir muchísimo porque no es cierto, pero se ha avanzado. Y yo creo que el reto nuestro, y como decía, de los colegios y del consejo, tenemos que seguir ahí empujando porque el cambio depende de nosotros y yo creo que sí, que la profesión va a cambiar, de hecho, por los clientes que nos vienen. Es que ya están ahí, ya no están empujando. Sí, yo creo que Carmen ha dicho una cosa muy interesante y al final los cambios tecnológicos en nuestro sector no vienen por el lado de la oferta, sino por el lado de la demanda. Es decir, Exacto. por mucho que nosotros en INMO tenemos unas ideas que decimos que si las implementamos no las va a adoptar nadie, ¿no? Entonces sería un esfuerzo que ahora mismo pues sí te haría ser muy vanguardista, pero no serviría de nada, ¿no? Entonces, al final, y lo hemos comentado antes, se está viendo en esas promociones más nuevas de gente de 30, 35 años, son ellos los que te lo piden. Entonces, al final nosotros nos vamos amoldando a lo que nos pide el cliente, que bueno, pues que ahora esperemos que no entremos en otra crisis como la que tuvimos, pero esa gente ahora de 30, 35 años que ha tenido que vivir con sus padres pues por la crisis que hemos tenido y ahora empieza a emanciparse, pues van a ser el motor del cambio más que una cosa que tenga que salir proactivamente de nosotros. Sí, tenemos que estar preparados para cambiar cuando nos lo pida el cliente. Perfecto, perfecto. ¿Crees que estamos preparados, Lluís? ¿Tú crees que estamos preparados para cuando los clientes nos pidan estos cambios y prácticamente vamos ya terminando? Sí, a ver, yo de entrada una cosa que pienso es que los negocios, yo siempre explico que los negocios de cuota, aquí estamos hablando con despachos que todos tenéis negocios de cuota, algunos tenéis inmobiliaria que no es que es el que realmente va a quedar más tocado en estos momentos, todos lo sabemos, pero claro, lo mejor es tener negocios de cuota. Los negocios de cuota de administración, ya sea administración a nivel de fincas, como puede ser una administración de empresas, a nivel de asesoría, lo bueno que tienen es que ni subes mucho ni bajas mucho, sino que vas subiendo poco a poco y eso es un negocio estable, ¿eh? Yo creo que la profesión sí que cambiará, que ganaremos mucho por la implantación de las tecnologías, como se está explicando aquí, ganaremos en margen, pero no creo que ahora en estos momentos nosotros seamos de los sectores que vayamos a notar más la crisis, notaremos la morosidad de los clientes y tal. Entonces, es lo que dice Jorge, cuando te piden una cosa te vas adaptando y lo que nos hace el COVID es que nos obliga en estos momentos a acelerar esa revolución tecnológica que ya hace tiempo que tenemos. Estamos en una revolución tecnológica y la estamos acelerando. Entonces, yo creo que desde ese punto de vista, yo que lo veo en asesoría, que allí va más rápido que en la administración de fincas va más lenta que la asesoría. En la asesoría sí que es un mundo que va mucho más rápido en la evolución de los servicios, incluso el pensar en contables el día de mañana, el que pica ya no existirá, esto es una faena que va a desaparecer hoy en día, esto cada vez está con los procesos tipo como el mismo agregador financiero, pero procesos de contabilización automática hacen que desaparezcan ciertos trabajos, pero al final tú la cuota, la materia gris de asesoramiento lo tienes que dar. En el caso de las administraciones de comunidades yo entiendo que tienen que tener un interlocutor que sea la persona que una a todo el mundo, porque hacer lo que no le gusta a la gente, aunque es verdad que la gente joven que viene es gente que quiere otro servicio, pero lo que no quiere es hacerlo él. Esto yo lo tengo claro, porque por el coste que les damos, no creo que se lo vayan a integrar y hacerlo ellos. Esto es mi visión, que crezcamos. También veo que cada vez los despachos son más, hay tendencias hacia despachos más grandes, más fusiones, adquisiciones orgánicas. Esto ha pasado en otros sectores y ya se ha demostrado que aquí hay gente que ha crecido inorgánicamente y creo que es lo que va a pasar. Y lo que va a pasar a peor son los despachos pequeños, porque las inversiones tecnológicas, los pequeños no las pueden invertir, no pueden destinar tanto dinero como los que tienen más dimensión, digamos. Esta es mi visión. Perfecto, perfecto. Muy bien, pues prácticamente vamos a ir dando por finalizado. Desde luego me han salido un montón de ideas, no sé si queréis hacer alguna aportación más, pero tanto
sobre una visión de qué va a poder pasar en el futuro. Por ejemplo, acaba de abrir Lluís ahora una caja sobre la dimensión de los despachos. Es decir, van a empezar a aparecer despachos que tengan oficinas en todo el territorio nacional, que tengan 100.000 comunidades, que puedan tener una cuota de mercado importante, o va a pasar a ser despachos donde se externalice la gestión y luego sea un despacho muy personal en el que hayan 3, 4, 5 personas y por tanto una vez pueden tener una parte de la externalización o automatización de procesos, se pueden dedicar más a cuidar el cliente, a mimar al cliente, a darle servicio. Yo siempre cuando he hecho juntas me ha parecido que es injusto que el trabajo de 12 meses del administrador de una comunidad se juzgue solo en la junta. Porque tengo siempre la sensación de que como aquel día no vayas bien preparado y la mayoría de las veces algún propietario ha tenido más tiempo que tú para poderse preparar, pues te estás jugando un examen como si fueras a una selectividad y no te dijeran el tema que te van a tratar. Y tú dices, yo no sé por dónde me van a caer las hostias, ¿no? Yo siempre me ha parecido mucho más coherente enfocar de que el trabajo del administrador son 12 meses y hay un día de esos puntual que posiblemente yo creo que incluso ese día se va a transformar y va, no digo desaparecer, pero sí transformarse, en el que el administrador está todo el año informando a los vecinos, porque los medios digitales, los medios tecnológicos nos permiten que el vecino esté informado, tratando con el vecino, porque ahora no le tengo que decir al vecino, venga a mi despacho y pídame reunión y que yo tenga hueco en la agenda, puedo hacer un Skype con él, un Zoom con él, o con 4 propietarios sin ninguna complejidad de instalarse software, ni que tengan, oye, un teléfono móvil apoyado allí en un libro y listo, ¿no? Pues yo creo que sí que van a poder haber cambios amparados en la tecnología, pero igual que en otras profesiones, creo que va a aparecer se va a reforzar mucho ese administrador de fincas que teniendo una vena tecnológica muy ágil, es decir, que es capaz de tener en su teléfono móvil toda la empresa, ¿vale? También es el que va a saber gestionar las personas, los conflictos de las personas, la empatía con las personas, el trato con el cliente, más allá de un día al año, ¿no? Yo creo que es la injusticia. Muy bien, nada, agradeceros a los 5 la participación. Le he tomado la palabra a cada uno de vosotros con cositas que habéis ido proponiendo para próximos eventos. Tenemos ya preparados varios afterworks, ya que hemos comprado un camión de cervezas, entonces ya tenemos que consumirlas antes de que luego nos tengamos que ir a otro tipo de lugares. Agradeceros a los 5, por supuesto agradecer a todos los que habéis estado presentes en el evento y recordaros que tanto en el mismo lugar donde habéis podido hacer participaciones de las preguntas, tenéis una pequeña encuesta que lo que nos va a permitir es algunas de las cosas que vamos a preparar nosotros en los próximos eventos, pues ver cuál es más importante y tenemos que buscar un perfil más importante, un día de calendario más importante o un panel más relevante, ¿vale? Gracias a todos los asistentes, en primer lugar, y a los 5 que me habéis acompañado esta tarde para poder hacer este evento, ¿eh? Venga, muchísimas gracias a todos. Gracias a todos. Nos vemos. Gracias. Que vaya bien. Gracias. Hasta luego.